Vamos ya con la última conferencia de este año y es todo un honor presentar. El doctor Ferrer Maestro va ya a cerrar el ciclo de conferencias de este año y para mí es todo un honor presentar a un amigo, un buen amigo con el que hemos colaborado muchas veces y durante muchos años, y ha sido codirector también durante varios años de estos cursos que hacemos en Benicarloa. Bien, pues es profesor catedrático de Historia Antigua, es profesor emérito de la Universidad Jaime I de Castellón y ha sido director del Grupo de Investigación Antigua y codirector del Grupo Europeo de Investigación Histórica Potestas. Es profesor invitado del Historisches Institut de la Universidad de Potsdam, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y Premio Mundo Clásico 2023, otorgado recientemente por la Sociedad Española de Estudios Clásicos de su sede de Valencia, Castellón. Juanjo Ferrer ha publicado abundantes artículos y capítulos de libros y ha participado en numerosos congresos, formando parte de algunos de sus comités científicos. Ha sido invitado a dictar conferencias y seminarios en distintas sedes nacionales e internacionales y participando como investigador principal en decenas de proyectos o acciones complementarias y contratos de investigación, entre los que destacan los proyectos ministeriales Mars, Atco y Mercurius 1 y 2, que investigan las relaciones entre guerra expansionista y aprovechamiento económico. Entre sus libros destaca Economía de la Antigua Roma, Guerra, Comercio y Finanzas, el primer manual de esta materia publicado en español. Bien, pues ya os dejo para terminar con el profesor Juanjo Ferrer con la conferencia a propósito del título Algunos pequeños ejemplos. Bien, buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer a Arturo Oliver y a Josep Benedito, compañeros esforzados en esta singladura, en este largo camino que nos ha llevado en los últimos años a organizar estas jornadas que con tanto cariño seguramente este año ya les daremos un adiós definitivo. Nos pondremos una cierta prueba a ver si somos capaces de continuar un poco más, pero el esfuerzo ha sido considerable. Nos alegramos mucho, ha tenido mucho éxito. Hemos conseguido los objetivos propuestos, pero todo tiene un principio y un final, y creemos que ese final ha llegado. No lloren, por favor, no pasa nada. Ya organizaremos otras cosas. Bueno, mi título responde a esa especie de colofón que después de crear el título y buscar a las personas idóneas que, como han ido demostrando a lo largo de ayer y de hoy, eran las personas perfectas para conferenciar sobre este tema, creí que, dada mi larga experiencia, porque tengo más edad, podría ser un entremés de pequeños relatos que tuvieran relación con los contenidos del título, que en definitiva es el grueso de estas jornadas, y por lo tanto acabáramos con esa especie de resumen, y espero que sea de su agrado porque he buscado un poco de todo en mi baúl de los recuerdos. Vamos a comenzar. El primer capítulo es la poesía erótico-amorosa, Inanna y el cantar de los cantares. Para eso primero hemos de saber, trasladar quién fue Inanna. He de decir que, bueno, tal como la ven aquí, no tenemos la seguridad de que esta es Inanna. Es llamada Reina de la Noche, esta imagen que se encuentra en el Museo Británico de Londres, pero cuando los historiadores hablamos de Inanna solemos representarlos. Lo que sí es importante conocer es que es el estereotipo de la diosa por excelencia. Inanna, que seguramente se convertirá en una diosa visible con formas femeninas, procede, porque pensamos que no hay otra forma de averiguarlo. Estamos hablando ya de la época en la que ha aparecido la escritura, por lo tanto tenemos fuentes que nos hablan de ella, pero debe proceder de aquellos ídolos prehistóricos
algunos de los cuales los tenemos aquí cerca. Por ejemplo, en Castellón se venera la imagen de la Virgen de Lidón, una virgen muy aparente, ustedes la ven y parece una pequeña Virgen del Pilar en pequeño. En realidad el objeto que contiene dentro es el de la veneración, que fue encontrada por un agricultor mientras estaba arando y que tiene toda la pinta de ser un ídolo anatólico de época neolítica. Quiero decir que la vigencia de esa relación con una diosa protectora, pues, Inanna, como ahora relataré, es diosa de muchos de los aspectos que tienen relación con el género humano, llega hasta límites actuales. Yo les he puesto aquí que ese estereotipo se prolonga en Ishtar, la diosa esta es Inanna, la diosa sumeria, Ishtar, la diosa babilónica, Astarte, la diosa fenicia, Tanit, la cartaginesa, Afrodita, la Afrodita griega y la Venus romana. Pero también, hoy viendo las imágenes de David Hernández y ayer las de Arturo Oliver, podemos hacer un esfuerzo más y pensar en esa señora diosa de Rembrandt que nos ha enseñado David, cómo tiene toda la apariencia de una reina bien alimentada, que en el ideario o en el simbolismo que representa es una prolongación de esta diosa por la importancia que tiene entre el género humano. Y, por supuesto, aquella virgen con la que relacionaba Arturo algunos de los aspectos que tienen pues, relación con el sentimiento humano de atracción hacia lo sobrenatural. Voy a empezar tal como lo tenía escrito, aparte de esta pequeña explicación, sacando de mi interior alguna cosa que siempre me gusta expresar. Comienzos de los años 80, cuando yo comencé a dictar mis clases de historia en la Facultad de Letras de la Universidad de Valencia, aquellos cursos iniciales comunes, de 300 alumnos en primer curso, que luego se iban desperdigando por las distintas especialidades, todos mis alumnos de aquella época leían y espero que gozaran tanto la Ilíada como la Odisea. Hoy, con los cambios y recambios de planes de estudio, no sé ni tan siquiera saben que ambas son la base de la épica clásica y, consecuentemente, de la literatura occidental. Sin embargo, he de hacer aquí un inciso, puesto que, aunque es justo reconocer que los inicios del relato legendario se encuentran en la literatura mesopotámica y esta es antecesora a ese relato inicial europeo, pues debemos buscar en ese mundo mesopotámico y más concretamente la cultura sumeria, con las aventuras del héroe Gilgamesh y otros atractivos cuentos que en algunos casos resultan paradigmas de la novela posterior, ese inicio del relato legendario. Uno de estos casos tiene que ver con el conflicto entre deidades que ilustra la idea de la resurrección. Una idea ampliamente extendida entre todas las culturas mediterráneas, pero también algunos de los primeros versos de enamoramiento y seducción. Esto es muy... Ahora. Inanna, conocida como la reina del cielo, asociada con el amor, la belleza, el sexo, la guerra, la justicia y el poder político. Imagínense el poder que tenía esta señora en aquella época. Originalmente fue adorada en Sumer con el nombre de Inanna, como les he dicho, y luego se trasladó a estas otras diosas. Ay, es que es muy delicado, ¿no? Esto.
Reconocida y nombrada como Reina del Cielo, era la diosa patrona del templo de Eana, en la ciudad de Uruk, que fue su principal centro de culto. Estaba asociada con el planeta Venus y sus símbolos más destacados incluían el león y la estrella de 8 puntas. Estaba casada con Dumuzi, el dios pastor, el Tamuz bíblico al que se refiere el poeta Ezequiel y que más tarde será conocido en Grecia, con el nombre de Adonis. La costumbre de plantar jardines en miniatura con plantas de crecimiento rápido, como la lechuga y el hinojo, que luego se colocaban al sol para que brotaran apenas poco antes de marchitarse con el calor, era una costumbre bien atestiguada en la antigua Grecia, asociada con el festival de la Adonía en honor a Adonis. Su esposa aquí era la diosa Afrodita en Grecia. En el poema sumerio denominado El viaje de Inanna a los infiernos, se narra la trama por la que Inanna intenta apoderarse del reino de las tinieblas sobre el que su hermana ejercía su poder. A través de escenas y sucesos dignos del mejor guión de Hollywood, Inanna es asesinada por los 7 jueces infernales. Transcurridos 3 días, la diosa logra resucitar gracias al alimento y al brebaje de la vida recibidos de su propia gente, pero nadie puede volver a la tierra si ha franqueado las puertas del infierno y, consecuentemente, Inanna no fue autorizada a regresar, salvo que encontrara a otra divinidad para reemplazarla. Acompañada de terribles demonios, ascendió a la superficie y recorrió diversas ciudades hasta llegar a Uruk, la ciudad de la que la diosa era tutelar. Allí encontró a Dumuzi, su marido, relajado y absorto sin aparente preocupación por la desaparición de su esposa. En consecuencia, fue este esposo elegido para sustituirla, turnándose cada 6 meses con su hermana para minimizar el tormento infernal. Se sustituían la hermana y el propio Dumuzi. El mito de la resurrección es una analogía con el tránsito anual de las estaciones y el ciclo de la vida vegetal. La popularidad alcanzada por la desdicha y los sufrimientos de Dumuzi quedó recogida en poemas sumerios y babilonios y fue recordada en ritos y cultos de dolor por la muerte del joven dios. Desde Mesopotamia se extendió ampliamente y quedó recogida en el mito de la muerte y resurrección de Tamuz en las puertas del templo en Jerusalén. Y no resulta descabellado admitir la similitud de varios aspectos del relato sumerio con el martirio de Cristo y su vuelta a la vida. Pero más allá de esta conclusión extraída del violento relato, hay otra, mucho más agradable, por cierto. Para comprobarlo, hemos de traer a colación el bíblico Cantar de los Cantares, sin duda el más bello poema de amor jamás escrito. Atribuido a Salomón, en realidad parece ser una obra anónima de un escritor del siglo IV o II a.C., y su contenido reúne textos de varios poemas de origen sumerio y de las posteriores culturas mesopotámicas. Con un lenguaje ambiguo y figurativo, el Cantar de los Cantares cuenta en verso el amor entre 2 amantes con ternura, pero también con atrevimiento de tonos ricos en matices sensuales e imágenes eróticas. Su contenido, que va desde el anhelo hasta declaraciones entusiastas sobre el amor humano y el erotismo, es de una extraordinaria belleza poética. El esposo y la esposa se turnan para cantar su amor y su deseo mutuo y alabar al mismo tiempo la belleza del ser amado. Es notable que la mujer habla mucho más a menudo que el hombre. Estructuralmente también sus declaraciones son destacadas, ya que el cantar comienza con su canto de anhelo y termina con la llamada a su amado para que se apresure a llegar hasta ella. También en términos de contenido la mujer se presenta activa, fuerte y poderosa. Algunos de los versos, ustedes lo pueden leer, son, como he dicho, de una enorme sensibilidad poética. Leeré en voz alta
los versos que en este ejemplo que he puesto corresponden con la mujer. Que el vino vaya directo a mi amado, fluyendo suavemente sobre labios y dientes. Yo pertenezco a mi amado y su deseo es para mí. Ven, amado mío, vámonos al campo, pasemos la noche en los pueblos, vayamos de madrugada a las viñas a ver si han brotado las vides, si han abierto sus capullos y si han florecido los granados. Allí te daré mi amor. ¿Qué pasa? El poema de Shushin es el poema de amor más antiguo descubierto por la arqueología. Tiene 4000 años de antigüedad. Fue desenterrado en la antigua ciudad de Nippur durante los últimos años del siglo XIX y es una muestra de la influencia ejercida por la poesía amorosa mesopotámica en el Cantar de los Cantares. Veamos algunos versos. Esposo amado de mi corazón, grande es tu hermosura, dulce la miel. León amado de mi corazón, grande es tu hermosura. Me has cautivado, déjame presentarme temblorosa ante ti. Esposo, dejaría que me llevaras a tu aposento. Me has cautivado, etcétera, etcétera. Esposa, déjame acariciarte. Déjame disfrutar de tu gran hermosura. León, déjame acariciarte. Sin embargo, el cantar también tiene conexiones con la hierogamia, el matrimonio sagrado. Esta hierogamia de Inanna y Dumuzi y en general con poemas eróticos de época sumeria. Estos fragmentos son un buen ejemplo. Mi vulva, el cuerno, la barca del cielo está llena de ansias como la luna joven. Mi tierra labrada yace en barbecho. En cuanto a mí, Inanna, ¿quién arará mi vulva? ¿Quién arará mi campo alto? ¿Quién arará mi tierra mojada? En cuanto a mí, la joven, ¿quién me arará la vulva? ¿Quién colocará el buey allí? ¿Quién arará mi vulva? Haz dulce y espesa tu leche, esposo mío, pastor mío. Beberé de tu leche fresca, toro salvaje, Dumuzi. Haz que tu leche sea dulce y espesa. Beberé tu leche fresca. Deja que la leche de la cabra fluya en mi redil. Llena mi bendita mantequera con queso de miel, señor Dumuzi, beberé tu leche fresca. Son fragmentos de poemas eróticos traducidos por el incomparable Noah Summer. Inanna sigue siendo protagonista de otros poemas eróticos. Yo, una doncella, he esperado todo el tiempo desde ayer. Yo, Inanna, he esperado todo el tiempo. Desde ayer he esperado todo el tiempo. Bailé y canté todo el día hasta la noche. Me conocía, él me conoció. ¿A dónde me llevas? Toro salvaje, déjame ir. Tengo que irme a casa. Par de Enlil, déjame ir. Debo irme a casa. ¿Qué mentira le diré a mi madre? ¿Qué mentira le diré a Ningal? Ningal es la madre de Inanna, la gran dama, la diosa lunar. Como ven, algunos de los aspectos de los versos que he leído contienen estereotipos. Este último, por ejemplo, me recuerda a la canción de Joan Manuel Serrat, poco antes de que den las 10. Tienes que irte a tu casa, te echarán de menos, te reñirán si no vas. Es la muchacha, la joven, que necesita justificar por qué se retrasa en la llegada a su hogar. En cuanto a Adonis, el infructuoso seductor de diosas, antítesis de la útil agricultura y la unión del matrimonio, el relato cananeo y posteriormente grecorromano modificó su final. En este contexto, el extremadamente bello amante por el que enloqueció de amor la diosa Afrodita resultó muerto por un jabalí. Esta muerte provocó un enorme desasosiego en la diosa, pero también acabó con los lloros de todas las mujeres por la muerte del joven dios. The Golden Bough, la rama dorada, el relato de James Fraser que mi generación hubo de leer a escondidas en la universidad
por tratarse de una obra estrictamente prohibida en España, dedica gran parte de su contenido a este mito. El culto a Adonis fue practicado por las mujeres. Estas plantaban los llamados jardines de Adonis con hierbas de crecimiento rápido que crecían de sus semillas y morían al sol, como he dicho anteriormente. El festival de Adonis era celebrado a mediados del verano, plantando hinojo, lechuga, granos de trigo y cebada. Las plantas brotaban pronto y se marchitaban rápidamente, y las mujeres lloraban la prematura muerte del dios de la vegetación. Esta es una imagen, como tantas otras, idealizada de esos jardines de Adonis. Pero las fuentes griegas nos hablan mucho de estas festividades que en la Hispania romana, por cierto, se celebraban anualmente. El siguiente paso lo damos en el mundo homérico. En este ámbito, el rol de la mujer es de una extraordinaria complejidad. Diosas como Artemisa, Hera, Afrodita, Atenea, etc., o ninfas como Calipso y seres con poderes sobrenaturales como Circe destacan en medio de una sociedad patriarcal que abarca seres divinos y humanos por igual. En la esfera de los mortales vemos un buen número de mujeres asentadas en los puestos de máximo prestigio como madres, esposas o hijas de los principales protagonistas de los poemas. Anticlea, madre de Ulises, Ulises Odiseo, Clitemnestra, esposa de Agamenón, o Nausicaa, hija del rey Alcino. En el estado de los feacios, Arete, madre de Nausicaa, ocupa la cumbre de la pirámide social y los epítetos que le dedica el poeta dejan entrever admiración y respeto. En Ítaca, Penélope se ve solicitada por numerosos nobles, pues a través de ella se puede conseguir el poder de la isla. En definitiva, es solo un instrumento. Los primeros versos de la Ilíada giran en torno a Briseida, una mujer excepcional si tenemos en cuenta que fue objeto de una tensa disputa entre Agamenón y Aquiles, cuando aquel ordenó a sus hombres, a sus propios hombres, que la rescataran para sí tras haberla raptado Aquiles de su gente troyana. El episodio provocó la retirada del héroe Pélida en pleno sitio de Troya. La figura de Helena cobra un tinte especial, ya que su rapto constituye el detonante de la expedición a la Tróade. Fuera de la órbita de las clases dirigentes, observamos ejemplos de mujeres empleadas en casas nobles como ama de llaves, es el caso de Euriclea, que pertenece a Loicos de Ulises, o sirvienta realizando labores domésticas o trabajando en el campo. Su estatus es la esclavitud. Sobre las mujeres de familias de estatus intermedio como artesanos o comerciantes apenas disponemos de información. Hecha esta introducción, conozcamos el siguiente episodio extraído de este fascinante cosmos homérico, el mundo de Circe y de Calipso. Los poéticos pasajes referentes a la ninfa Calipso y a la maga Circe, tratados respectivamente en los cantos 5, 9 y 10 de la Odisea, en los que, entre otras cosas, destacan las alusiones a la fuerza de atracción de lo femenino, pocas veces han sido objeto de atención. Sin duda, el entorno que envuelve a estos sugestivos personajes refleja una serie de situaciones, o mejor dicho, de percepciones que provienen de un pasado remoto que nos acerca a una sociedad matriarcal, cuya memoria se evoca a través de una tupida capa de misterio y peligro. Sin embargo, el bagaje literario que domina la narración épica naturalmente, no puede esconder el hecho de que las legendarias figuras femeninas que oscilan entre parecerse a verdaderos portentos o a femme fatale, más allá de la cortina de humo mágico que la rodea, también se insertan en un espacio vital concreto. Aquí un apunte, pues no quiero dejar pasar la oportunidad de destacar el rol de la mujer fatal por excelencia, la perversa seductora que logró acabar con la fortaleza de su amante. Me refiero a Dalila y su engaño a Sansón, el juez israelita que no pudo rendirse a los encantos de esta mujer.
Protagonista de innumerables artículos académicos y sobre todo en manifestaciones culturales como la ópera de Händel o más recientemente en la canción de Tom Jones, La malvada y traidora Delilah, pero yo prefiero usar, ya que lo conservo en mi imaginario infantil, una de aquellas películas de romanos como las define Joaquín Sabina. Me refiero a la laureada Sansón y Dalila de Cecil B. DeMille en 1950, protagonizada por Eddie Lamar y Víctor Mature, o como decía mi santa madre, Víctor Mature. Esta es su imagen más característica. Pero, dicho esto, con este estereotipo de mujer fatal, pasamos o volvemos de nuevo a nuestra Calipso. Aquí tenemos, idealizada una vez más por Lehmann, esta Calipso historicista. Calipso vivió en la isla de Ogygia, en la que detuvo el periplo de Ulises durante 7 años, intentando convertirlo en su marido inmortal. Le sedujo con su canto mientras se movía tejiendo en su telar con una lanzadera de oro. Durante este tiempo dormían juntos, pero los esfuerzos de Calipso no impidieron que Ulises dejara de añorar a su esposa Penélope, deseando volver a casa. Atenea, la diosa protectora de Ulises, pidió a Zeus que ordenara su liberación, y Zeus dio instrucciones inmediatas al mensajero Hermes para ordenar a Calipso que liberara a Ulises, pues ese no era su destino definitivo. La ninfa reclamó con furia por qué los dioses odian a las diosas que tienen asuntos con los mortales, pero finalmente cedió, enviando a Ulises a su destino tras proporcionarle vino, pan y los materiales para construir una balsa. La historia de Ulises y Calipso tiene algunos parecidos con las interacciones entre Gilgamesh y Siduri. Lo que vemos aquí es a los dos amantes, Calipso y Ulises, en las cuevas de Ogygia. Pero digo que esta historia tiene parecido con la de Gilgamesh y Siduri, la diosa de la sabiduría y de la elaboración de la cerveza, que tiene una taberna en el confín del mundo. Para los buenos cerveceros, que sepan que existía una diosa que protegía la cerveza y sobre todo su fabricación. Tal como se describe este relato en el primer poema épico de la humanidad, la epopeya del héroe sumerio Gilgamesh. En la tablilla 10, la mujer solitaria consuela al mítico rey de Uruk con bebida, debió sacarle una buena cerveza, y le aconseja dirigirse hacia un lugar más allá del vasto océano para encontrar a Unapistim, el Noé sumerio, quien, con la ayuda del barquero Ur-Shanabi, estaba cortando ramas de pinos. Se supone que para construir una embarcación, porque Noé construyó una embarcación, se prestó a ayudarle. En un proceso de avance cultural y ampliación territorial de ciertos elementos básicos que pueden rastrearse en el desarrollo de la civilización, no sorprenden los paralelismos y las semejanzas. Siduri es, podríamos decir, una deidad de segundo orden, un personaje secundario de carácter afectuoso o sexual en el drama de Gilgamesh, pero necesario para establecer una solución de continuidad en el conjunto de aventuras y desventuras del héroe, como lo fueron posteriormente Calipso y Circe en el viaje de Ulises. Hablemos ahora, en otro capítulo, de las mujeres espartanas. Le he subtitulado El sexo como obligación legal, porque así fue. Debido a que los hombres espartanos pasaban gran parte de su tiempo viviendo en barracones o en la guerra, se esperaba que las mujeres espartanas dirigieran el hogar ellas mismas. A diferencia de Atenas, donde la ideología estatal sostenía que los hombres estaban a cargo de los asuntos que afectaban al hogar, es posible que en Esparta el Estado aceptara el control de las mujeres en la esfera doméstica. No confundir con tareas domésticas. Estas eran llevadas a cabo por los hilotas,
los esclavos estatales de Esparta, es decir, aquellos prisioneros de guerra hechos por los espartanos cuando se extienden por todo el Peloponeso. Habitantes, por lo tanto, digo, de esas tierras conquistadas y siervos del Estado. Las mujeres eran esencialmente las cabezas de familia y en la práctica asumían el gobierno de toda la comunidad, cada vez que los hombres se encontraban ausentes en campaña militar, que era muy frecuente. Se establecía así una auténtica forma de matriarcado. Los hijos eran sacados de la casa a la edad de 7 años para ser sometidos a la agogué. En cambio, las hijas eran generalmente educadas en el hogar y permanecían cerca de su madre hasta que pudieran casarse a una edad entre 18 y 20 años, mientras que en otras sociedades griegas se les podía obligar a casarse poco después de llegar a la pubertad. En Esparta, antes de los 18 años, no podían casarse. La agogué a la que he hecho referencia, sabrán al menos quienes han estudiado historia antigua, era el procedimiento de educación militar al que eran sometidos todos los varones nacidos hijos de ciudadano espartano desde los 7 hasta los 60 años, que permanecían en servicio activo militar, pasando por diversas fases que no puedo contar porque nos entretendrían mucho. Como he dicho, no se esperaba que las mujeres aprendieran las tareas domésticas u otras tareas como tejer, limpiar y alimentar, cosa que en el resto de Grecia así se hacía, ya que tales trabajos siempre eran llevados a cabo por los siervos y lotas. Por tanto, las mujeres estaban más preocupadas por la gobernabilidad, la agricultura, la logística y otras tareas de sustento. En cualquier momento, las mujeres podían convertirse en una parte predominante de la polis, ya que cuando había conflictos en curso, más de la mitad de los hombres eran llamados a filas con efecto inmediato, pero también durante todos los años en que los varones permanecieron en la práctica estrictamente confinados dentro de la comunidad militar y ocupados exclusivamente en el entrenamiento. En esa fase, las mujeres quedaron con completo dominio sobre la casa y la familia. Estas son las características social y políticamente más relevantes que distinguen a las mujeres espartanas de todas las demás mujeres griegas. A menudo se ha destacado que la población infantil femenina espartana estaba generalmente mucho mejor alimentada que todas las demás niñas griegas y en algunos casos incluso a la par de sus hermanos y superior a la de los niños recién nacidos. Esta marcada preferencia se demuestra por el hecho de que las mujeres eran particularmente importantes, ya que como mujeres adultas habrían tenido la tarea decisiva de generar a su vez niños sanos y robustos. En su juventud, las niñas podían competir desnudas, como lo dicta la costumbre griega de la desnudez atlética, junto con los niños, tanto en ejercicios de gimnasia como en la lucha y en carreras a pie y a caballo. Todas estas pruebas físicas se realizaban en público frente a espectadores adultos. Las adolescentes también han participado a menudo en las gimnopedias, el festival espartano de la juventud desnuda. Algún aficionado a la música habrá oído hablar de Erik Satie y sus famosas gimnopédies, que es una obra de piano muy relajante, muy recomendable, la gimnopédie de Satie, sobre todo la primera. Está escrita musicalmente por Erik Satie en honor a estas fiestas de la juventud espartana o de la juventud griega en general, porque también se celebraban en otros lugares. Destaca el hecho sobremanera de que las mujeres espartanas fueran las únicas mujeres a las que se les permitía participar en los antiguos Juegos Olímpicos. Pero no solo en los Juegos Olímpicos, también en otros eventos deportivos importantes, especialmente en la disciplina de la lucha libre. Es curioso. La primera legislación espartana, atribuida a un legislador llamado Licurgo, expresó la importancia de tener hijos para Esparta. Parir y criar hijos se consideraba el papel más importante de las mujeres en la sociedad espartana. Se animó a las mujeres espartanas a tener muchos hijos, preferiblemente varones, para aumentar la población militar de Esparta.
se enorgullecían de haber dado a luz y criado valientes guerreros. Sin embargo, tener hijos que se comportaban como cobardes era motivo de vergüenza y tristeza para sus madres. Más allá del relato novelesco, en el ámbito histórico griego es digno de mención el rol de las mujeres espartanas. Según las recomendaciones de la ley de Licurgo, las admiradas esposas e hijas de los homoioi, que es como se llamaban los 9.000 ciudadanos espartanos de pleno derecho, tan libres y tan aparentemente respetadas, tenían incluso derecho a utilizar a otro ciudadano si sus respectivos esposos no conseguían un embarazo. Ellas practicaban ejercicios al aire libre similares a los hombres, desnudas, sin falso pudor ni vergüenza, y especialmente significativo es el caso de los Parcenia y los hijos de las vírgenes, habidos de la relación entre mujeres espartanas y periecos, hombres libres no ciudadanos. Hagamos una pequeña explicación. Los periecos, perioikoi, que significa los de la periferia en torno al territorio que pertenece a los ciudadanos de pleno derecho de Esparta, era un territorio en el que residían y se encargaban de su atención, de su cuidado agrícola, además de otras tareas impropias de un ciudadano como intercambios comerciales, por ejemplo, o otro tipo de negocios escasos, porque no era un estado de mucho negocio. Eran llevados a cabo por estos periecos. Suponemos que son segundones, es decir, no son ni ciudadanos de pleno derecho ni siervos del Estado conquistados en las guerras del Peloponeso, es decir, en las guerras de expansión de Esparta. Son hijos de ciudadanos espartanos, pero no primogénitos, porque el hijo primogénito que nace sano pasa, a partir de los 7 años, inmediatamente a depender del Estado, que es quien le educa en todas las tareas militares. Por lo tanto, estos periecos eran, digamos, las personas que las mujeres tenían los hombres que las mujeres tenían más cercanas cuando los homoioi se pasaban la vida haciendo la guerra por esas tierras griegas. Bueno, pues jugando con fuego, muchas mujeres espartanas se quedaron embarazadas. Y cuando nacen sus hijos, las autoridades espartanas se preguntan, ¿y estos niños qué son? ¿Son espartanos? ¿No son hijos de ciudadanos de pleno derecho? Pero sí son hijos de buen viaje, Víctor. Pero son hijos de mujeres espartanas. Por lo tanto, no los podemos rechazar. Pero tampoco se pueden quedar en Esparta, porque no sabemos qué son. En la legislación de Licurgo no hay un apartado para hijos nacidos de segundones, de periecos y de mujeres espartanas. ¿Qué hacemos? Pues fueron muy prácticos. Les obligaron a abandonar Esparta, les embarcaron y les dirigieron al sur de Italia, donde fundaron la única colonia, la única ciudad fundada por Esparta fuera de Grecia, que hoy conocemos con el nombre de Tarento, en el lugar del mismo nombre, que es justamente el interior entre la suela y el tacón de la bota italiana. Se quitaron el problema de encima radicalmente, ¿eh? No había que buscar ningún recurso legal. A pesar de todas estas muestras de capacidad decisoria, las espartanas, en el fondo, fueron instrumentos del sistema político que requería cuerpos sanos para gestar hijos vigorosos con los que componer la temible falange hoplita de Esparta. A un hombre espartano se le exigía casarse no antes de los 30 años, es decir, solo después de haber completado el trabajo de formación militar. Formación militar de la etapa de la juventud, luego seguían las otras etapas de formación. Esta era la básica, la imprescindible. Sin embargo, podía ocurrir que algunos se casaran antes
y por lo tanto se vieran en la tesitura de tener que escabullirse del cuartel militar por la noche para poder estar junto a sus respectivas esposas y regresar al sitio, al cuartel militar, antes de que amaneciera. Porque si les detenían fuera del cuartel eran castigados severamente. A pesar de que iban a cumplir una obligación legal, que era dejar embarazada a su mujer. Pero igual que forma parte del sistema de la educación espartana, que fuesen capaces los jóvenes espartanos de autoalimentarse, de autoprotegerse, aunque tenían extremadamente prohibido robar. Pero había circunstancias en las que si no robaban, no comían. Entonces lo que castigaban era la falta de astucia para robar sin ser pillados. De todos modos, existieron también tipos recalcitrantes opuestos al matrimonio que no atendían a la obligación legal de casarse. Para ellos se reservaban castigos cuartelarios que consistían en ser insultados por sus camaradas, sometidos a trabajos extras o, todavía peor, ejercicios físicos bajo condiciones meteorológicas muy adversas, cantando canciones del estilo «Qué tonto soy que no me quiero casar». Aunque bien es cierto que les quedaba la posibilidad de cumplir el obligado deber de la paternidad mediante la simple relación sexual con mujeres casadas, como ahora contaré. Las niñas, como ya he advertido, se casaban relativamente más tarde que la mayoría de la población femenina, la población femenina presente en otras sociedades griegas, generalmente al final de la adolescencia, no antes de los 18 años, también con el objetivo de prevenir cualquier complicación durante el embarazo. Es decir, no se podían casar antes porque existía en ese tramo de edad, desde los 18 años, mucho aborto entre las, no aborto voluntario, sino que eran muchachas muy jóvenes que no llegaban al final de su embarazo. A los 18 ya se consideraba que era una mujer hecha y derecha para poder asumir esa maternidad. Las uniones a menudo se arreglaban mediante el secuestro de la novia tras obtener el consentimiento del padre. Era un acto tradicional. La muchacha, vestida de dama de honor, pero con sandalias y capa de hombre y el pelo corto, era raptada por el joven pretendiente, quien habría llevado a su futura esposa a un lugar apartado para poder tener relaciones sexuales, pero regresando a su cuartel antes del amanecer bajo un severísimo castigo si se retrasaba. Otra práctica social fue la de dar u ofrecer sexualmente la propia esposa a otros hombres, de acuerdo con la creencia de que los mejores hijos deben ser engendrados y criados por los padres más aptos físicamente. Algunos hombres mayores entregaban a sus esposas a los hombres más jóvenes y más fuertes de la comunidad para que las fertilizaran. Incluso los hombres solteros o sin hijos podrían haber pedido a la esposa de otro que le permitiera tener un hijo propio. Nada de esto era ni criticable ni censurable. Por estas razones, un cierto número de mujeres parece haber practicado la poliandria e incluso haber participado en un sistema temporal de poligamia. Es decir, la poliandria es una esposa con muchos maridos o, justo lo contrario, un marido con varias esposas. Esto parece incluso haber sido fomentado para que pudieran llevar a cabo con éxito tantos embarazos como fuera posible. La población espartana era difícil de mantener en un nivel constante debido a la frecuente ausencia de hombres fértiles en la ciudad y la pérdida de soldados en las batallas, así como el severo e intenso control físico sobre los recién nacidos. Tengamos en cuenta que cualquier más mínimo defecto físico de un recién nacido varón era considerado un espartano no apto para convertirse en soldado de Esparta. Era arrojado desde el monte Taygeto y se le decía a la familia: sigan ustedes produciendo y tráiganos nuevos varones para ver quién cumple ese papel. Cuando un hijo cumplía bien ese rol, no tenía ningún tipo de defecto, se quedaba con su familia, con su madre hasta los 7 años y a los 7 años empezaba el servicio militar. Y los otros hijos que nacían pasaban a formar parte de esos periecos, de segundones, a los que antes me he referido. Otro episodio es el de Dido y Eneas en la Eneida de Virgilio. La Eneida explica que Eneas es uno de los pocos troyanos que no fueron asesinados o esclavizados cuando cayó Troya,
Eneas, después de que los dioses le ordenaran que huyera, reunió a un grupo con el que viajó a Italia y se convirtió en progenitor de los romanos. Eneas llevó consigo en su viaje las estatuas de los Lares y Penates, los dioses protectores del hogar en Troya, y acabó implantando su culto en Italia. Un detalle más con el que Virgilio ata en su poema los lazos entre Troya y Roma. El periplo naval fue dificultoso, pues no encontraban un lugar adecuado entre los desembarcos que llevaron a cabo. Las vicisitudes de Ulises en la Odisea son una clara influencia en la descripción virgiliana. Tras 6 años de peregrinaje, una vez abandonada Troya, como vemos en esta pintura de Federico Barocci, la intervención de la diosa Juno les condujo a tomar puerto en Cartago. El encuentro entre Eneas y la reina Dido, Elisa, también llamada Elisa de Tiro, a mí me gusta más Elisa, pero lo habitual es utilizar el de Dido, despertó una enfermiza pasión de esta hacia el joven príncipe troyano. Dido es descrita por Virgilio como una mujer inteligente y emprendedora que huye de su despiadado y autocrático hermano Pigmalión tras descubrir que él es el responsable de la muerte de su marido. A través de su sabiduría y liderazgo, la ciudad de Cartago se funda y se convierte en una ciudad próspera. Ella había abandonado Tiro, amenazada por su hermano. Dido propuso que los troyanos se establecieran en su tierra y que ella y Eneas reinaran juntos sobre sus pueblos. Se arregló una especie de matrimonio entre Dido y Eneas por instigación de la diosa Juno, diosa que odiaba a los troyanos porque su marido le había engañado con Ganímedes, como nos ha contado antes María Desván, un príncipe troyano que lo había convertido en el copero de los dioses. También los odiaba por el juicio de París o de Alejandro, el joven troyano que eligió a Venus como la más hermosa en vez de a ella. Por eso quería impedir que Eneas fundara una nueva Troya en Italia después de su destrucción. Eneas y sus compañeros permanecieron 1 año en Cartago, un tiempo que propició la relación íntima de ambos personajes. Sorprendidos en una cacería por una feroz tormenta que provocaron las diosas Juno y Venus, Dido y Eneas consumaron su relación en una cueva que les protegió del aguacero. La fama de esta trama tan novelesca se extendió entre las élites romanas y durante los 2 primeros siglos de nuestra era constituyó un recurso simbólico y decorativo como el que vemos en este fresco de Pompeya. Volviendo al relato, la madre de Eneas, la diosa Venus, se dio cuenta de que su hijo y su compañía necesitaban un respiro temporal para reforzarse y prepararse al viaje por venir. Sin embargo, el dios mensajero Mercurio fue enviado por Júpiter para recordarle a Eneas su viaje y su propósito, obligándolo a irse en secreto. Como ven, hay, digamos, textos, pasajes que Virgilio incorpora desde la Odisea. También allí hay un dios poderoso que manda a un dios mensajero para que le diga al protagonista que allí no se puede quedar, que la chica merece la pena, pero que su destino es otro, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Mercurio relató a Eneas todas las tierras prometedoras que iba a poseer en Italia y para animarlo le ordenó que preparara su flota y el piadoso Eneas obedeció con suma tristeza. Aquí vemos a Mercurio exhortándole. Cuando Dido se enteró de esto ya no pudo soportar vivir. Hizo que su hermana Ana le construyera una pira con el pretexto de quemar todo lo que le recordaba a Eneas, incluidas las armas y la ropa que Eneas había dejado y su lecho nupcial. Al ver partir la flota de Eneas, lo maldijo a él y a sus troyanos y proclamó un odio sin fin entre Cartago y los descendientes de Troya, presagiando las guerras púnicas entre Cartago y Roma. Dido subió luego a la pira, se acostó de nuevo en el lecho que había compartido con Eneas y luego se dejó caer sobre la espada del príncipe troyano. Desde sus barcos, Eneas y su tripulación vieron el resplandor de la pira funeraria en llamas de Dido y solo pudieron adivinar lo que había sucedido. Una curiosidad. Dido, Elisa y sus seguidores
Llegaron a la costa del norte de África procedentes de Tiro, como les he dicho, donde Dido le pidió en África, al actual Túnez, al rey bereber Yarbas, un pequeño trozo de tierra como refugio temporal, hasta que pudiera continuar su viaje, solo a la tierra que pudiera abarcar una piel de buey. Ambos cerraron el acuerdo. Dido cortó la piel de buey en tiras finas para que tuviera suficiente para rodear toda una colina cercana, por lo que luego se llamó Birsa, piel, y más tarde Cartago. Esto lo conoce mucha gente, creo yo, ¿no? Lo que no es tan sabido que este evento se conmemora en las matemáticas modernas. El problema isoperimétrico de encerrar el área máxima dentro de un límite fijo se llama problema de Dido en el cálculo moderno de variación. Pasemos ahora a conocer, ya el último de nuestros episodios, la historia triste de Neera, el sexo como profesión. Esta es Phryné, la famosa hetera del siglo III. Las pinturas que vamos a ver ahora son de corte academicista o historicista, pero para ilustrar aquello de lo que vamos a hablar. Las cortesanas, las héteras, fueron un sector especial de mujeres en la antigua Grecia que se empleaban como acompañantes, contertulias, artistas o prostitutas. De entre todas ellas, sin duda, la más conocida y sofisticada fue Phryné, poseedora de una belleza aclamada por poetas y artistas, musa y amante del escultor Prasíteles. Otra bien conocida es Aspasia de Mileto, la compañera de Pericles. Pero yo quiero hablar aquí de Neera, que he ilustrado con estas pinturas, digamos, la personalidad y la belleza que quieren resaltar en estas mujeres. Neera vivió un siglo antes, en el IV a.C., en Atenas. Ella perteneció al sector menos glamuroso de las héteras, de las cortesanas. No se conocen con exactitud las fechas de su nacimiento y muerte. La principal fuente de nuestro conocimiento sobre ella proviene de un discurso penal pronunciado en un proceso iniciado por Apolodoro, un rico heredero, hijo del banquero Pasión, enemigo político de su marido Estéfano. Este episodio es un poco una clase de derecho legal griego. Este Apolodoro era enemigo político del marido de Neera, Estéfano. El alegato acusatorio forma parte del corpus de discursos atribuidos erróneamente a Demóstenes. Es el discurso 59, conocido como Apolodoro contra Neera. No tenemos más detalles del caso, ni el discurso de defensa ni el fallo del jurado. Sobre los alegatos judiciales hay que decir que su finalidad era convencer al jurado de que la otra parte carecía de límites en su comportamiento y, por tanto, era capaz de cometer el crimen en virtud de su carencia moral. El testimonio acusatorio, por tanto, no es una fuente de información fiable sobre la biografía de Neera, sino aquello que en el pensamiento y el discurso del hombre adulto, del ciudadano ateniense, se considera vergonzoso y, por tanto, punible. Tal vez abandonada de niña, Neera fue adquirida por una madame de burdel en Corinto y formada en el oficio de la prostitución de lujo. El prostíbulo gozaba de un enorme prestigio y mucha demanda por parte de individuos principales de la ciudad y de otras polis griegas, entre ellos el jurista Lisias, uno de los famosos 10 oradores de Atenas, que acudía con frecuencia a Corinto y pernoctaba en el burtel donde solicitaba los servicios de su amante preferida. Como cliente complacido con el trato que recibía, Lisias invitó en cierta ocasión a esa amante y a la dueña del establecimiento a visitar Atenas. A ambas las acompañó Neera, en el que fue su primer viaje al Ática en 380 a.C. 2 años más tarde, la muchacha volvió a la ciudad con motivo de la celebración de las grandes Panateneas, un festival comparable en importancia a los Juegos Olímpicos, también acompañando a su madame e invitadas por un cliente del burdel con el que la propietaria mantenía relaciones a largo plazo. Neera tendría entonces unos 20 o 22 años. Fue aquí, en Atenas,
cuando otros dos clientes habituales del prostíbulo y tal vez de la muchacha llegaran a un acuerdo comercial con la madame y compraron a Neera. Ahora la joven pertenecía a dos hombres al mismo tiempo que podían usar sus servicios convenientemente. Tras 1 o 2 años en esa situación, uno de los dos hombres iba a contraer matrimonio. Esto significaba que el mantenimiento de la hétera quedaría a cargo exclusivamente del otro, con el consiguiente gasto excesivo que ello comportaba. Es decir, compartían una querida, una amante, pero sus gastos no podía soportarlos uno solo. Por lo tanto, aquí se les plantea un grave problema. Se desprende de los datos que poseemos que hubo que negociar a 3 partes la nueva situación y finalmente llegaron a un acuerdo. Neera compró su libertad a los 2 individuos por un precio inferior al pagado por ellos a la madame y abandonó Corinto. El dinero lo obtuvo de antiguos clientes, la mayor parte de uno llamado Frinión, con el que se trasladó a Atenas como una mujer libre. Allí vivieron en pareja durante unos años. La vida con Frinión no fue fácil. Este tipo era un libidinoso personaje que gustaba del exceso sexual y la impudicia. Llegó a mantener relaciones sexuales con Neera en público, según se desprende de la acusación, algo que resultaba impropio incluso en la mentalidad abierta de la Grecia clásica. En un banquete en honor del famoso militar ateniense Cabrias, 2 años después de su victoria en Naxos contra la flota espartana y celebrando su triunfo en los Juegos Píticos del 374, un festejo que el discurso penal detalla con precisión, Neera bebió hasta embriagarse. Apolodoro relata en su alegato que fue sexualmente asaltada por los huéspedes y esclavos de Cabrias mientras estaba borracha y dormida. Debido a esta humillación y otros maltratos de Frinión, en 372 a.C., Neera dejó su casa y se trasladó a Mégara, llevando con ella sus vestidos, sus joyas, 2 criadas y otras posesiones pertenecientes a Frinión. En Mégara continuó ejerciendo como hetaira y allí conoció al ateniense Estéfano, a quien le ofreció ocuparse de ella y protegerla contra Frinión si regresaba con él a Atenas. Estéfano le ofrecía la seguridad frente a su vida inestable y no lo dudó. Fue un error, fue un grave error. Apolodoro asegura que en el traslado a Atenas, Neera llevó consigo 2 hijos y una hija. Fano, que se convertirá también en hetaira, pero es posible que los hijos fuesen de Estéfano, habidos con una mujer ateniense. Luego veremos la importancia de esto en el juicio. Frinión se enteró de que Neera estaba de vuelta en Atenas y trató de sacarla de la casa de Estéfano con la ayuda de algunos amigos. Estéfano se resistió alegando que Neera era una mujer libre y no tenía ningún derecho a ejercer sobre ella posesión de amo, por lo que le desafiaba con una demanda judicial. Frinión respondió con una contrademanda, pero las partes acabaron aceptando un arbitraje privado de conciliación. El resultado de la mediación sostuvo que Neera no era una esclava, sino una liberta, es decir, una esclava liberada. Debía vivir en su tiempo entre Frinión y Estéfano por igual, viviendo y satisfaciéndose sexualmente a ambos, sin poder elegir ella misma. El hombre con quien vivía en cada momento tenía que ocuparse de su mantenimiento. Estéfano demandó a Frástor por negarse a devolver los 3.000 dracmas de la dote de Fano que Frástor tendría que reembolsar como consecuencia del divorcio. Frástor hizo una contrademanda acusando a Estéfano de darle como esposa una mujer no ateniense, cuya consecuencia penal podía ser la pérdida de todos los derechos civiles de Estéfano, su propiedad confiscada por las autoridades y una tercera parte de esta entregada a su acusador. Entonces Estéfano retiró su demanda judicial. Estéfano fue un hombre políticamente muy activo y con frecuencia estaba involucrado en procedimientos judiciales. Apolodoro, el riquísimo ateniense, fue uno de los mayores rivales de Estéfano. Se habían enfrentado en varias ocasiones. Fue el rencor entre ambos hombres el que le llevó a Apolodoro a promover una demanda contra Neera, usándola en realidad como un instrumento para vengarse de Estéfano.
El proceso tuvo lugar entre los años 343 y 340. No conocemos el fallo del jurado. Todo cuanto sabemos procede de las alegaciones presentadas por Apolodoro y tal vez redactadas por él mismo a pesar de la tradicional ascripción a Demóstenes. En ellas se presenta el matrimonio de Neera con Estéfano como ilegal, anulando consecuentemente la cualidad de ciudadanos de sus hijos. Apolodoro acusó a Neera de haber cometido un fraude y expuso la historia de la vida de Neera en los detalles más particulares e íntimos, insistiendo en su presunta depravación. Trató de demostrar que todos los hijos eran en realidad de Neera, incluso los que Estéfano tuvo con otra mujer ateniense, y concluyó su alegato afirmando que Estéfano había cometido delito contra la ley que prohibía matrimonio con una mujer que no fuese ateniense. Si el resultado, que como he dicho no conocemos, fue favorable a los intereses de Apolodoro, es posible que Neera, que ni tan siquiera tuvo derecho a testificar y a defenderse en el juicio, fuese devuelta a la esclavitud, dejando a sus hijos en absoluto desamparo jurídico. Y por cierto, hay que adjudicar a Apolodoro, en su alegato de fraude matrimonial contra Neera y no a Demóstenes, cuando se recuerdan estas conocidas palabras para distinguir la diferencia entre el placer y la legitimidad. Esto es lo que significa vivir con una mujer como si fuera su esposa. Significa ilegalmente tener hijos con ella e introducir a los hijos como miembros de la familia y del pueblo y desposar a las hijas con sus maridos como si fuesen propias. Y esto es demoledor. Mantenemos hetairas para el placer, concubinas para el cuidado de nuestras personas, pero esposas para darnos hijos legítimos y ser fieles guardianes de nuestros hogares. La importancia de Neera, ya para finalizar, y su protagonismo en este juicio, solo se justifica por la rivalidad entre Estéfano y Apolodoro. La pobre mujer sirvió solo como elemento de fricción entre ambos. Nadie en Atenas tendría interés en llevar a una hétera ante los tribunales solo para caracterizarla como a una mujer de mala reputación. El ejemplo más notable es el de Aspasia de Mileto, que fue acusada de impiedad y libertinaje por los enemigos de Pericles, especialmente un tal Cratino, que la llamó puta descarada cuando la guerra de Atenas con Esparta comenzó a torcerse. Todo ello con el fin de acabar con el prestigio político del líder demócrata. En este caso, al igual que el de la pobre Neera, podríamos usar la popular expresión actual de dar una patada al enemigo, pero apuntando al trasero del personaje más querido y vulnerable para él. Los promotores de esta acusación debieron sentirse satisfechos viendo a Pericles, el primer dignatario ateniense, cito textualmente, derramando lágrimas e implorando a los jueces el perdón para Aspasia. Para terminar mi intervención, les invito a contemplar esta imagen del neoclasicista Lawrence Almatadé, que es para mí el estereotipo perfecto de una elegante cortesana, muy alejada de los excesos academicistas de Jerome y Shiranitsky, que son los que hemos visto anteriormente representando a Phryne. La posición de la protagonista, su expectante mirada lejana y el decorado en el que está inmersa nos trasladan al mundo clásico sin exageración teatral, y su soledad, sin hijos o servientes a su alrededor, parece explicar sin palabras que no se trata de una típica matrona, sino de una bella y culta mujer que no pertenece a nadie. He dicho. Bueno, yo solo venía a escuchar la conferencia del doctor Juan José Ferrer. Estaba ahí tan tranquilo y en eso escucho que me llaman. Bueno, pues nada, enhorabuena a todos por esta participación, a los ponentes y, bueno, por supuesto a los directores, ¿no? A Arturo Oliver, doctor Arturo Oliver y doctor Juan José Ferrer, por esta calidad, ¿no? de estas jornadas.
y os esperamos el próximo año otra vez, aquí estaremos. Damos por clausuradas las jornadas. Pues muchas gracias, buenas tardes.